Ayer, más o menos a esta misma hora, desde el Vaticano y desde la Conferencia Episcopal en Bogotá estábamos anunciando algo muy importante para Colombia, la venida del Papa Francisco, que decidió cumplir con su promesa y venir a Colombia, exclusivamente a Colombia. No viene, como suelen hacer los papas, en una gira por varios países. Él dijo, quiero ir a Colombia específicamente. Y viene con un mensaje muy importante y muy oportuno para todos los colombianos en este momento histórico que estamos viviendo. Estamos en esa transición de una guerra hacia la construcción de paz. Toda transición es traumática, todo cambio genera reacciones, pero no le debe caber duda alguna a ningún colombiano que ese es el camino correcto y esa es la dirección correcta. Yo quiero agradecerle a usted públicamente y una vez más, querido gobernador Carlos Amaya. Usted decía que en el cuatrienio pasado, en mi primer mandato, usted estaba ya en el Congreso en la oposición y fue una oposición constructiva siempre, porque eso también es muy importante. La oposición es más que bienvenida, la oposición es necesaria, pero cuando está bien intencionada, cuando es constructiva. Esa oposición destructiva, que lo único que quiere hacer es acabar con todo, sembrar miedo, sembrar miseria, para después tratar de construir sobre las cenizas, esa oposición es muy mala para cualquier país. Su oposición en ese momento era una oposición constructiva y yo siempre se lo agradecí. Así me regañara allá en el Congreso permanentemente, pero usted también se dio cuenta la importancia de este paso que estamos dando. Y en muchas ocasiones los pueblos deben unirse en torno a las causas importantes. ¿Y qué causa más importante que construir la paz después de 50 años de guerra? Y a eso viene el Santo Padre, a darnos una voz de aliento. Él también, desde allá, desde Roma, como usted, gobernador, y como tantos colombianos aquí presentes y los que no están presentes, animaron este proceso. Me dijeron cuando estábamos en momentos difíciles, no, presidente, no vaya a tirar la toalla, persevere, que ese objetivo es el que le conviene a Colombia. Y así lo hicimos. Y yo agradezco enormemente que el Papa ahora haya decidido venir a Colombia a decirnos a todos los colombianos, a todos, porque él no está haciendo ninguna distinción, que tenemos que unirnos, reconciliarnos, dejar atrás los odios, el resentimiento, la sed de venganza, para que podamos construir esa Colombia que nos merecemos todos los colombianos. Lo han llamado el primer paso. Su visita tiene ese eslogan, el primer paso. Y el primer paso significa que tenemos que dar ese gran primer paso, ojalá todos unidos, para la construcción de esa paz estable y duradera, que yo digo que es como la construcción de una catedral. Tiene que ser ladrillo por ladrillo. Y lo haremos mucho mejor y mucho más rápido si lo hacemos unidos. Por eso, qué bueno que el Papa venga a darnos esa voz de aliento en esa dirección. Ayer también tuvimos una gran noticia. Esa oposición destructiva que ha venido sembrando cizaña y miedo y diciendo que la economía colombiana va hacia el desastre, que la economía colombiana ha sido un fracaso, que las políticas
de empleo han sido un fracaso, cuando de 74 meses, en 77 que llevamos de gobierno hemos generado de empleo. Esos críticos destructivos se quedaron con los crespos hechos el día de ayer, cuando dijeron que todas las políticas que habíamos puesto en marcha en el pasado reciente habían fracasado. Y ayer, tal vez el juez más implacable que puede tener un país, es el que representa a todos los mercados del mundo, le subió la calificación a Colombia, le subió lo que ellos consideran la perspectiva a la economía colombiana, que la tenían en negativo y la pusieron en estable, es decir, y como ellos mismos lo dijeron, es un reconocimiento a las políticas adecuadas que están sembrando la semilla para un crecimiento sostenido, permanente y alto, que va a generar más empleo y más prosperidad para los colombianos. Y reconocen lo que hemos venido haciendo en muchos frentes. Yo veía aquí una pancarta sobre la educación, allá la veo, que dice una frase de nuestro Pepe Mujica: un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil que lo engañen los corruptos y los mentirosos. Gran consigna. Es por eso que en este gobierno, por primera vez, la educación tiene el rubro más importante del presupuesto nacional. Y ahora, cuando le presentemos al Congreso de la República la adición presupuestal, esa diferencia se va a ampliar. Cada vez estamos invirtiendo más en educación, como debe ser, porque eso es sembrar futuro. Decretamos la gratuidad para todos los niños y niñas de Colombia en los colegios públicos hasta el grado 11. Hemos aumentado más del 13% el acceso a la educación superior y estamos haciendo un gran esfuerzo en mejorar la calidad. En otros frentes podríamos hacer todo el inventario, pero hay uno que creo que es el que quiero resaltar en este momento y por eso en este evento que hoy nos congrega quisiera decirlo con mucha claridad. Nosotros no hubiéramos podido aterrizar hace un par de meses en el aeropuerto de Sogamoso porque la pista no nos hubiera permitido. Sé que los boyacenses tienen en sus aeropuertos como una esperanza de comunicación más fluida con el resto del país, y así lo entendimos. Por eso estamos interviniendo los tres aeropuertos, el de Paipa, este de Sogamoso y el de Duitama. Yo quiero que el director de Aerocivil brevemente les informe exactamente qué estamos haciendo, porque, por ejemplo, aterrizamos en Sogamoso y ahí vimos una terminal que se llama Alberto Lleras Camargo, un gran presidente que tuvo Colombia, un gran presidente. Y yo le dije al vicepresidente, porque su abuelo también fue un gran amigo del presidente Lleras Camargo, le dije, el presidente no estaría contento con la calidad de este terminal. Hay que mejorarle ese terminal, hay que mejorarle el aeropuerto a Sogamoso. Cuéntenos qué vamos a hacer en ese frente. Señor presidente, efectivamente, a los 2.617 millones de la intervención de optimización de la pista de Sogamoso, vamos a darle cumplimiento a un estudio de geotecnia que se hizo, el cual demuestra inestabilidad en el terreno, por lo tanto no se puede recuperar esta construcción del actual terminal. Vamos a construir un nuevo terminal para Sogamoso y ya tenemos los recursos comprometidos por el señor vicepresidente y el señor ministro Rojas. Igualmente, vamos a invertir en Paipa y estamos trabajando también en Tunja, tanto en un encerramiento. Igualmente la alcaldía tiene el compromiso de ayudarnos a habilitar unos nuevos terrenos para pensar en la posibilidad de una ampliación en Tunja. Muy bien, quedan entonces 3 aeropuertos en marcha aquí en Boyacá. Hoy venimos a
a inaugurar esta obra entre Tasco y Sogamoso, una obra que estaban pidiendo los habitantes hace mucho tiempo, que reduce a la mitad el tiempo que se tomaban ir de Tasco a Sogamoso, de 1 hora y media más o menos a 45 minutos. Lo acabamos de recorrer, quedó muy bien hecha, lo felicito al señor representante del consorcio, y así es como queremos que las obras se sigan construyendo a lo largo y ancho del país, y así es como las estamos construyendo aquí en Boyacá. Querido gobernador, usted me agradece que yo haya sido el presidente que haya venido más veces en la historia reciente de este país a Boyacá, y lo hago con mucho amor porque mi papá me enseñó a querer a Boyacá. Él es o fue boyacense, nació en Boyacá y tenía un gran orgullo de haber sido boyacense. Nos traía a mis hermanos y a mí a pasear por pueblos como este de Corrales, que es un pueblo lindo en cualquier parte del mundo. Y por eso quiero yo tanto a Boyacá. Pero no solo he sido el presidente que más veces ha venido, sino que, como lo he dicho muchas veces, en la política el amor se demuestra con presupuesto. Y he sido el presidente que más ha invertido en toda la historia de Boyacá. Ningún presidente ha invertido más recursos en Boyacá que este gobierno, y lo hago con todo el cariño. Y sabemos que nos falta todavía mucho más, que lo que se ha hecho es mucho, pero es muchísimo más lo que falta. Las necesidades siempre son más grandes que las capacidades de los gobiernos de poderlas atender. Pero vamos a seguir invirtiendo en Boyacá, vamos a seguir invirtiendo en todos los frentes de Boyacá. Porque, por ejemplo, en este momento, en materia de vías, la vía Crucero Pajarito, que si ustedes la ven, y muchos de ustedes ya la están viendo, tiene 10 viaductos, unos viaductos de una ingeniería muy especial. Una vía que tiene una gran importancia para Sogamoso y para toda esta región, porque es la salida al Casanare. La vía de la cuarta generación, Cisga, Guateque, Secreto. Usted conoce, gobernador, y el gobernador anterior también, ya llevamos en el 95% de ejecución en el puente Boyacá-Samacá. Ya se terminó la vía Barbosa-Tunja-Chiquinquirá. El corredor férreo Bogotá-Belencito, que está en plena recuperación, que cada vez va a permitir un movimiento más competitivo de la carga. Y una vía que durante décadas, yo diría que siglos, estaban pidiendo los boyacenses y los amigos esmeralderos de toda la región esmeraldera de Boyacá, Chiquinquirá 2,5, que está en plena ejecución. Hay otras vías que están ya estructurándose, y el plan que mencionó el señor gobernador es un plan que estamos discutiendo con planeación, con las diferentes entidades del gobierno, para poderlo aprobar y aprobar bien. Porque en este gobierno también hemos querido hacer las cosas correctamente, hacer las cosas en forma ordenada, no simplemente decirle sí a cada clamor, a cada solicitud, al calor de estas reuniones, para después no cumplir, para después dejar de pronto la obra sin terminar porque no se estructuró bien. Ese ha sido parte del éxito de esta gran revolución que hemos hecho en este gobierno, que ya está en plena marcha, que hemos hecho las cosas ordenadamente, en forma transparente y en forma articulada. Por eso ese plan centenario del bicentenario, querido gobernador, pues lo vamos a aprobar, y lo vamos a aprobar en forma correcta para que tenga la absoluta seguridad de que se va a cumplir, que hay las fuentes de financiación y que hay
y que está bien diseñado. Aquí hemos avanzado y simplemente menciono porque también ha sido responsabilidad del vicepresidente la parte de vivienda y ahora nos acompaña la ministra de Vivienda. Hay 4 proyectos, por ejemplo, querido alcalde de Sogamoso, de mi casa ya 2 entregados, 2 en ejecución. En las viviendas gratis hemos construido en la fase 1 aquí en Boyacá 1.800 viviendas gratis, en la fase 2 500 y en Boyacá 2.000 de mi casa ya entregadas y 2.500 en ejecución. Y querido alcalde Corrales, con mucho gusto atiendo su solicitud de las viviendas rurales, pero le quiero contar algo más. Está la plata lista, si usted quiere, está la plata disponible, si nos quiere, porque no nos ha presentado todavía un lote para las casas gratis también aquí en Corrales. Eso está listo. Y hay algo muy importante y quiero aprovechar, senador Zerpa, senador Pedraza y queridos representantes aquí presentes, algo muy importante que vamos a hacer, que aquí también mencionó el alcalde de Corrales, las vías terciarias. Boyacá sí que necesita vías terciarias, porque estamos haciendo esas grandes vías que están conectando el país de norte a sur, de oriente a occidente. Pero todos los campesinos, a donde voy, me dicen, presidente, maravilloso eso que están haciendo en las grandes vías y en los grandes aeropuertos. 58 aeropuertos que están interviniendo. Ayer que estaba en un evento con unos inversionistas extranjeros, abogados, como 150, decían, qué aeropuerto tan maravilloso el de Bogotá, que tiene hoy el movimiento más alto de carga de toda América Latina, el tercero en toda América Latina después de México y Brasil, y que se va a volver el más técnico y el más eficiente en pocos meses. Espero, director de Aerocivil, que el número de vuelos que salen y llegan al aeropuerto El Dorado esté al mismo nivel del aeropuerto de Londres de aquí a junio. Esa fue la meta que nos pusimos. Pero los campesinos nos dicen, los campesinos nos dicen con mucha razón, sí, presidente, eso me parece maravilloso, pero para sacar mi papita de mi predio a los mercados necesito vías terciarias. Y tienen razón. Y el gran complemento que vamos a hacer en esta gran revolución de la infraestructura es precisamente, de aquí a que termine el gobierno, la gran revolución en materia de vías terciarias. Y por eso tenemos ya, está listo, doctor Zerpa, doctor Pedraza, queridos representantes, el proyecto de reforma constitucional que nos permita por una sola vez desacumular parte de lo que hoy tenemos acumulado en regalías y dedicarla toda esa plata, todo ese dinero a vías terciarias, con unos prototipos, con unos proyectos ya especificados y donde el criterio para poder asignar dónde se construyen esas vías terciarias sea un criterio técnico que tenga la mayor conveniencia para el campesino, para el desarrollo de las regiones. Y aquí en Boyacá va a haber unos recursos muy importantes, querido gobernador, queridos alcaldes, y que yo quiero y les estoy pidiendo que eso lo socialicen también con las comunidades, para que podamos también hacer esa gran revolución de las vías terciarias, y eso tendrá también un efecto muy importante para todo el desarrollo agropecuario, para todo el bienestar de los campesinos boyacenses y los campesinos de Colombia. De manera que ahí estamos avanzando, y seguiremos avanzando hasta el último día de mi gobierno. Aquí no vamos a permitir que nadie nos desvíe del curso que llevamos. Yo fui marino, a mucho honor pertenecía a la Armada Nacional. Allá me enseñaron a navegar y me enseñaron que cuando uno tiene un puerto de destino, cuando uno sabe para dónde va,
No importa si hay tormentas, si hay mar picado, uno más bien las utiliza para llegar a ese puerto de destino. Hace 6 años y medio yo diseñé y definí el puerto de destino para este gobierno. Dejarle a los colombianos, dejarle a mis hijos y a sus hijos un país en paz, un país con más justicia social, con menos inequidad y un país mejor educado. Hemos avanzado muchísimo, pero sabemos que nos tenemos que concentrar para poder llegar al puerto de destino. Tenemos que redoblar los esfuerzos. Hay muchos que nos quieren desviar del camino. En el tema de la paz, hay muchos que quieren que la paz no prospere por diferentes razones. Uno se pregunta, ¿a quién se le ocurre que la paz es mala? Pero hay gente que piensa que la paz no les conviene, o por razones políticas, o porque son traficantes de armas, o porque invadieron predios a punta de fusil y saben que se los van a quitar, o porque no quieren que se conozca la verdad esa que nos va a liberar, que nos va a permitir reconciliarnos, por muchas razones. Pero mi querido gobernador Amaya, usted ha sido un soldado muy vehemente en la defensa de la paz, y como usted, toda Colombia. Y ahí no vamos a permitir que nadie nos desvíe ese camino, ni nadie nos desvíe del camino de la inversión social que este país necesita tanto, porque a pesar de que hemos reducido brechas, todavía es vergonzosa esa diferencia entre los ricos y pobres, entre las regiones ricas y regiones pobres. Y nadie tampoco nos va a desviar del camino de tener la educación como una prioridad. De manera que no importan las tormentas, no importan los obstáculos. Ese puerto de destino de una Colombia en paz, mejor educada y con más equidad, será esa Colombia por la cual continuaremos luchando de aquí hasta el último día de mi gobierno, en compañía de los boyacenses, porque los boyacenses conocen bien que esas metas son las que le convienen a este departamento y a Colombia. Y con la compañía de los boyacenses, allá llegaremos. Por eso les agradezco enormemente este recibimiento, este apoyo, y ahora, hasta el final del gobierno, nos quedan todavía 1 año y medio de gobierno, eso es mucho tiempo. Vamos a seguir construyendo vías, vamos a seguir construyendo colegios, vamos a construir paz y vamos a construir desarrollo y equidad. ¡Que viva Boyacá! ¡Que viva Corrales! ¡Que viva la paz! Muchas gracias.